Bien, el segundo elemento que compone el comportamiento del consumidor es la restricción presupuestaria, que es la renta ingreso monetario con el que cuenta el consumidor. La restricción presupuestaria nos indica aquellas cestas de consumo en las que el consumidor gastaría toda su renta monetaria. Por tanto, el consumidor podría adquirir cualquier cesta de consumo situada en dicha restricción o una cesta de consumo con menos unidades de productos que la cesta sobre dicha restricción. ¿Cómo vamos a matemáticamente establecer la restricción presupuestaria? Bueno, vamos a definir a M como la renta del consumidor, P sub 1 como el precio del bien 1, P sub 2 como el precio del bien 2, X1 sub 1 como las unidades del bien 1 y como X sub 2 las unidades del bien 2. Eh, Matemáticamente la restricción presupuestaria pues toma una forma lineal también para simplificar el análisis, como ya lo hemos mencionado anteriormente. Un ejemplo de las curvas de indiferencia. Tenemos dos bienes únicamente. Entonces, la restricción presupuestaria va a ser igual a M por el producto del precio del bien 1 por la cantidad del bien 1 que puede adquirir el consumidor más el precio del bien 2 por la cantidad del bien 2 que el consumidor puede adquirir. Y aquí lo denotamos muy bien, ¿no? Gasto. Este producto, el producto del precio por la cantidad es el gasto del consumidor en el bien 1 y lo mismo para el caso del bien 2. Para representar gráficamente a la restricción presupuestaria, despejamos cualquiera de los dos bienes y en este caso en el que estamos despejando al bien 2, nos queda la siguiente expresión, la renta entre el precio del bien 2 menos la relación del precio del bien 1 y del precio del bien 2 multiplicado por la cantidad del bien 1. Un ejemplo concreto, supongamos que se disponen de 100 euros, 100 pesos para gastar en lápices, que sería el bien 1, y jitomates, que sería el bien 2, y que el precio de los lápices de 1 euro la unidad, y el del kilogramo de jitomates es de 2 euros la unidad. La pregunta es cuál sería la restricción presupuestaria que se plantea. Bueno, pues se hace la sustitución. Tenemos 100 euros para gastar. El precio de los lápices es de 1 euro. Lo multiplicamos por la cantidad que se puede consumir de los lápices más el precio el producto del precio de los jitomates, que es de 2 euros por la cantidad de los jitomates que se pueden consumir. Hacemos el despeje y ponemos los jitomates en función, ¿no? Y nos queda el resultado de 50, que es la ordenada del origen, menos un medio, sería la pendiente de la recta, multiplicado por la cantidad del bien 1. Entonces esto ya nos queda una forma que conocemos que es la forma de la recta, punto pendiente de la recta. Y la podemos graficar. Esta función, esta restricción presupuestaria se grafica como tradicionalmente lo hacemos con una eh, con la recta, punto pendiente de la recta, ¿no? Suponemos un valor de 0 para uno de los bienes X1, X2 y obtenemos los puntos. Pero aquí en esta expresión hay elementos importantes que cabe mencionar y dar su interpretación económica, ¿no? Matemáticamente ya sabemos que su forma es el punto pendiente de la recta, una línea recta, sí, pero ¿cuál es la interpretación económica de sus elementos? Bueno, voy a empezar con el primer elemento de esta restricción presupuestaria, que es el cociente de la renta dividido por
por el precio del bien 2. Voy a regresar a la definición de restricción presupuestaria antes de hacer el despeje, que es M igual al gasto del bien 1 más el gasto del bien 2. Y aquí hay que definir la forma de valoración de las variables económicas. Tenemos dos definiciones que son los valores nominales y los valores reales. Los valores nominales son aquellos que tienen implícitos los niveles de precios. Entonces, en este caso, la restricción presupuestaria, en particular M, que es la renta del consumidor, es nominal. ¿Por qué es nominal? Porque tiene implícito el nivel de precios. ¿Ok? Entonces, las variables nominales tienen implícitos los niveles de precios. Entonces, ¿qué es lo que me dice este cociente? Que es el nivel de ingreso del consumidor, que está medido en términos nominales, entre el precio del bien 2. Bueno, cuando descuento, cuando es esta operación, que descuento o divido una variable nominal entre el nivel de precios, obtengo una nueva variable, que son las variables reales, ¿sí? Las variables económicas reales. Las variables económicas reales les descontamos los niveles de precios. Entonces, este nivel de renta es el nivel de renta real del consumidor. Si es el nivel de renta ya descontado el nivel de precios. Verlo de forma todavía más general es como si estuviéramos a la renta del agente económico descontándole el nivel de inflación. Esta es la renta real del consumidor. La pendiente de la restricción presupuestaria es una relación de precios. Sí, a esta relación de precios también le conocemos los economistas como precios relativos entre ambos bienes. Y, es decir, cuántas unidades del bien 2 vale el bien 1, o a lo que es lo mismo, el costo de oportunidad que tiene en el mercado el bien 1. O sea, cuánto está esto, ¿no? También una forma a intercambiar los bienes. Son los precios relativos. En nuestro ejemplo concreto, la pendiente es de un medio. Pues, 0.5 es el resultado, es la pendiente de la restricción presupuestaria. Indica el precio relativo del bien 1 en términos del bien 2 en el mercado. 0.5 unidades del bien 2 se intercambian a cambio de una unidad del bien 1. Entonces sería su precio relativo. Otro ejemplo de precios relativos también son los índices de precios. También son precios relativos porque es el precio de un año determinado medido en términos de un año base. Entonces, los precios relativos es una medición entre los precios de ambos bienes. Bien, como mencioné hace un momento, o sea, graficar la restricción presupuestaria, pues es la misma forma en la que lo realizamos con la recta, con la función de la recta. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede para los distintos puntos que están en la restricción presupuestaria, por debajo de la restricción o por encima de la restricción? Las cestas que se encuentran sobre la restricción presupuestaria, en este caso la cesta verde, cuestan exactamente lo mismo que la renta con la que dispone el consumidor. Los conjuntos de cestas de consumo que están por debajo de la restricción presupuestaria, como las que están en el punto rojo, tienen menos unidades de producto que las cestas que están sobre la restricción presupuestaria y por lo tanto cuestan menos que la renta total. En ese caso, nosotros los economistas decimos que estas cestas de consumo que están por debajo de la restricción presupuestaria también son asequibles, cuestan menos. Y las cestas que están por encima, como la cesta del punto azul, tienen más unidades, pero cuestan más, están más caras. ¿Sí? Son deseables, pero cuestan más. Por lo tanto, la restricción presupuestaria nos separa dos bloques. Las cestas que están por debajo de la restricción presupuestaria, incluyendo la restricción presupuestaria,
son las cestas que el consumidor puede adquirir. A esas cestas de consumo también se les conoce como conjunto presupuestario. Entonces, la restricción presupuestaria que vimos al inicio, o a regresar, esta forma no podría ser un menor igual que, ¿vale? O sea, son las cestas de consumo que están por debajo de la restricción presupuestaria. También son asequibles, también las puede comprar. Y las que están encima cuestan más y no pueden ser adquiridas por el consumidor, ya que obviamente son más caras. Los desplazamientos de la restricción presupuestaria. ¿Qué es lo que pasa cuando varía la renta del consumidor? Bueno, pues si la renta del consumidor aumenta, la restricción presupuestaria se desplaza hacia la derecha, hacia arriba y a la derecha, ¿no? Como decimos los economistas, y esto hace que haya nuevas cestas de consumo disponibles para el consumidor que antes no podía adquirir, ¿vale? Entonces, pues, si hay un aumento de la renta, y esto es importante mencionarlo, o sea, manteniendo todo lo demás constante. ¿Qué implica que se mantenga todo lo demás constante? Bueno, que los niveles de precios no cambian, no varían, ¿sí? Entonces, y también, en principio, los costos del consumidor. Entonces, ceteris paribus, manteniendo todo lo demás constante, si aumenta la renta del consumidor, la restricción presupuestaria se desplaza hacia la derecha, hacia arriba y a la derecha. Así decimos los economistas. Y bueno, el caso contrario, si disminuye la renta del consumidor manteniendo todo lo demás constante, entonces la restricción presupuestaria del consumidor se desplaza hacia abajo y a la izquierda. Y esto, bueno, pues lo lleva hacia cestas de consumo que tienen menor cantidad de los bienes que podía adquirir cuando tenía su nivel de ingreso de, de inicio, que está aquí graficado con la restricción presupuestaria de color negro. ¿Con qué más puede ver cambios o movimientos de la restricción presupuestaria? Pues también cuando hay movimientos o variaciones en los precios de los bienes. Por ejemplo, aquí en la gráfica, supongamos que incrementa el precio del bien 1, y pues manteniendo todo lo demás constante, si aumenta el precio del bien 1, entonces la cantidad que va a adquirir o que puede adquirir o va a demandar el consumidor, pues también disminuye. O sea, disminuye. Recuerden la ley de la demanda. Aumenta el precio, disminuye la demanda y viceversa. Manteniendo todo lo demás constante, pues implica que el nivel de renta y el precio del otro bien no cambian. También los gustos y preferencias del consumidor no cambian. Entonces lo único que va a variar es la cantidad del bien X1 que puede adquirir. Ahora sería menos. El caso que, como el anterior, en el que vimos que podía variar la restricción presupuestaria hacia la derecha o hacia la izquierda, bueno, pues también podemos suponer que ambos precios cambian e implica un movimiento completo de la restricción presupuestaria. También supongamos ahora en este otro ejemplo, bueno, pues que disminuye el precio del bien 2. O sea, si disminuye su precio, entonces puede aumentar la cantidad que se puede consumir de ese bien. Aquí cabe destacar algo, ¿no? Que supongamos que aquí el consumo del bien X1 pues es igual a 0, entonces lo que puede consumir el consumidor es X2 igual a nivel de renta partido por el precio del bien 2, ¿sí? Que es este punto. Y luego, para el bien X1, si suponemos que el consumo del bien X2 es igual a 0, entonces el consumo del bien X1 es igual al nivel de renta partido por el precio del bien 1. Bueno, a esto que estoy haciendo yo alusión sobre el supuesto de que no se consuma nada de uno u otro bien, pero que nos queda
X2 igual a M partido por X2, bueno, esa ya es una función de demanda. Es la demanda del bien X1 o del bien X2. En el ejemplo que estoy poniendo, la demanda del bien X2, que es igual al nivel de renta entre el precio del bien 2, es cuando no demando nada del bien X1, ¿sí? Pero esa ya es una demanda, es una función de demanda. El desenlace que vamos a tener con el problema del consumidor es que va a determinar sus funciones de demanda de bienes y servicios que van a maximizar su utilidad sujeto a su restricción presupuestaria. Eso es tema de la próxima semana.